Existe un silencio que habla más que 1000 palabras. No es el silencio de la paz ni el de la meditación. Es un silencio vasto, pesado, un silencio divino. Imagina un cielo que enmudece, 400 años, 146.000 días sin una sola palabra del Creador. Una generación nace, vive y muere, y la siguiente, y el cielo sigue callado. ¿Qué podría causar un abandono tan profundo? ¿Qué herida podría ser tan grave como para que Dios decidiera callar antes de que ese abismo de silencio se abriera? Una última voz se alzó, una sola. No fue la voz atronadora de un rey, ni la elocuencia de un sabio. Fue la voz de un hombre del que no conocemos su linaje, ni sus hazañas. Un hombre llamado Malaquías. Su nombre significa mi mensajero. Fue la última palabra, el último eco antes del vacío. Y su mensaje, ignorado entonces, no fue un punto final. Fue una pregunta suspendida en el tiempo. Una pregunta que quizás nos hacemos hoy en nuestra propia alma, en nuestros propios silencios. Si alguna vez has sentido ese silencio en tu vida, si te has preguntado dónde está la voz que anhelas escuchar, quédate conmigo. Acompáñame a escuchar el eco de esta última palabra. Lo que descubramos juntos puede cambiar la forma en que entiendes tu propio viaje. Dale a me gusta si estás dispuesto a escuchar. El sol caía sobre Jerusalén como una moneda gastada. Habían pasado décadas desde el regreso del exilio en Babilonia. El llanto se había convertido en trabajo, y el trabajo había levantado de nuevo los muros del templo. Los sacrificios se reanudaron, el humo volvía a elevarse hacia el cielo. Visto desde lejos, todo parecía restaurado. La fe, al parecer, había vuelto a casa. Pero la restauración no siempre es resurrección. A veces es solo una capa de pintura sobre la podredumbre. Si te acercabas lo suficiente, podías olerlo. El hedor de la costumbre, la religión se había convertido en una coreografía sin alma. El altar ardía, sí, pero el fuego era frío, mecánico. Los sacerdotes, guardianes del pacto, recitaban oraciones que sus labios conocían, pero que su corazón había olvidado hacía mucho tiempo. Eran actores en un escenario sagrado, representando un papel para un público que ya no creía en la obra. La gente acudía al templo, sí, pero dejaban su corazón en la puerta junto a sus sandalias. En las calles, la justicia era una mendiga ciega. Los jueces sopesaban la verdad en la misma balanza que el oro. Los ricos devoraban las tierras de los pobres, y el matrimonio, ese pacto sagrado, se había convertido en un contrato de conveniencia, fácil de romper, fácil de olvidar. Y en medio de este murmullo de hipocresía, un hombre caminaba en silencio. Malaquías. No era nadie. No tenía un título, ni un linaje del que presumir. Su casa era modesta, su vida sencilla, pero en su interior ardía un fuego que la ciudad había extinguido. Cada noche, sus oraciones no eran susurros mecánicos. Eran lanzas de fuego que rasgaban el velo del cielo buscando un rostro, una voz, una respuesta. Señor, ¿dónde estás? Veo tus muros, pero no siento tu presencia. Veo tus ritos, pero no percibo tu gloria. Hemos reconstruido la casa, pero la hemos dejado vacía. ¿Te has marchado? ¿O somos nosotros los que nos hemos vuelto sordos y ciegos? Una noche, la respuesta llegó, no como un susurro, sino como un terremoto en su alma. Malaquías fue arrancado del sueño y arrojado a una visión. Se vio de pie en un desierto iluminado por una luz imposible. Y ante él, una figura resplandeciente, sin rostro visible, pero cuya presencia era más real que la misma tierra bajo sus pies. Y la voz era como el sonido de muchas aguas, y a la vez, un susurro que solo su espíritu podía oír. Serás la última trompeta antes del silencio, mi mensajero. Hablarás de mi juicio, pero también de mi esperanza. Escribe, Malaquías, escribe, aunque no quieran leer. Habla, aunque finjan no escuchar.
porque mi palabra no volverá a mí vacía. Y entre los escombros de esta fe oxidada encontraré un remanente, unos pocos que aún temen mi nombre. Cuando despertó, el fuego de la visión aún ardía en su pecho. El hombre común había muerto en la noche, el profeta había nacido con el alba. Ya no era un simple ciudadano, era la última voz, el último guardián de la llama antes de la larga noche. A la mañana siguiente salió a caminar por Jerusalén, pero ya no la veía con sus ojos, sino con los de Dios. Y su corazón se rompió. Comprendió la terrible verdad. Habían reconstruido el templo de piedra, sí, pero habían dejado el corazón en ruinas. Los días pasaron. La voz de Malaquías se convirtió en un susurro incómodo en las calles de Jerusalén. Los líderes religiosos se reunían en secreto, conspirando contra ese hombre que altera el orden. Pero la palabra ya había sido sembrada. La duda, esa semilla sagrada, había comenzado a germinar en los corazones honestos. Malaquías sabía que su tiempo era corto. Sentía el peso del silencio que se aproximaba. Y en una de sus últimas apariciones públicas, de pie sobre los escalones del templo, entregó la parte final y más crucial de su mensaje, la que trascendería los siglos. No penséis que todo termina aquí. He aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán como el rastrojo. Aquel día que vendrá los abrasará, y no dejará de ellos ni raíz ni rama. Pero para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como terneros de la manada. En esas palabras estaba todo: el juicio y la misericordia, el final de una era y el comienzo de otra, la promesa de que la oscuridad no tendría la última palabra, que después de la noche más larga, un sol diferente amanecería, y entonces les dio la clave final. La señal que debían esperar a través del largo silencio que se avecinaba. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquella noche, Malaquías escribió sus últimas palabras. Enrolló el pergamino con manos temblorosas. El mensaje estaba completo. Cada palabra había sido dictada por el fuego del cielo. Sabía lo que significaba. Era el fin. Después de él, vendría el silencio. Y el cielo cayó. 400 años. Un abismo de tiempo en el que la humanidad siguió su curso. Imperios nacieron y murieron. Filósofos debatieron el sentido de la vida. Se libraron guerras, se construyeron ciudades, y en Jerusalén los ritos continuaron. Los fariseos añadieron más leyes, construyendo una jaula de piedad alrededor de un espíritu muerto. Los saduceos convirtieron el templo en un negocio. El pueblo esperaba un Mesías, sí, pero esperaban un rey con una espada, no un carpintero con una cruz. Habían olvidado el mensaje, o peor aún, lo recordaban mal. Hasta que un día, después de 4 siglos, una voz rompió el silencio. No vino del templo, vino del desierto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor. El eco de Malaquías había vuelto. Elías había llegado y preparó el camino para aquel que era el sol de justicia, el mensajero del pacto. La historia de Malaquías no es solo la historia de un profeta olvidado, es un espejo en el que se refleja nuestra propia alma, nuestra propia era, porque hoy no tenemos un templo de piedra en Jerusalén, pero tenemos algo mucho más íntimo. El templo eres tú. Y la pregunta de Malaquías sigue resonando en sus pasillos. ¿Qué ofrendas presentamos ahí dentro? Le damos a la vida, a Dios, a los demás, lo mejor de nosotros, nuestra atención plena, nuestro amor sin reservas, nuestra integridad inquebrantable, ¿o le damos las obras? El tiempo que nos queda después de agotarnos en lo trivial, el amor cansado, la honestidad solo cuando nos conviene,
Hemos llenado el mundo de ruido, de distracciones, de ritos sociales y profesionales, pero a menudo sentimos un profundo silencio interior, un anhelo de escuchar una voz auténtica que nos diga que nuestra vida importa, que hay un propósito más allá de la rutina. El mensaje de Malaquías es atemporal porque la condición humana no ha cambiado. Seguimos traicionando nuestros pactos más sagrados, a veces con los demás y casi siempre con nosotros mismos. Seguimos buscando la bendición sin estar dispuestos a ofrecer un sacrificio genuino. Pero la promesa también sigue en pie. Para aquellos que eligen temer. Y temer, en este contexto, no significa tener miedo. Significa reverenciar. Significa reconocer que hay algo más grande que nosotros. Para aquellos que eligen la integridad en lo secreto, la compasión silenciosa, la fe que no necesita aplausos, un sol de justicia siempre amanece. Quizás no en el horizonte exterior, sino en el paisaje del alma, trayendo sanación, trayendo esperanza. Malaquías fue la última voz antes de un largo silencio, sí, pero su verdadero propósito no fue cerrar una puerta, fue dejarnos una llave, la llave para aprender a escuchar en medio de nuestro propio silencio. Porque es ahí, en la quietud de un corazón honesto, donde la voz que creíamos perdida siempre ha estado esperando para hablar. El mensaje de Malaquías no es historia, es una invitación. Si esta voz ha resonado en ti, dale a me gusta para que su eco llegue más lejos. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento juntos y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que no está solo en su silencio. Y déjame saber en los comentarios qué parte de este mensaje resuena más contigo hoy.